Hola chicos y chicas. Bueno, este es uno de los últimos temas de la materia. Son los fonemas segmentales y suprasegmentales. Ahora vamos a ver qué es todo. Los fonemas segmentales se llaman así porque son aquellos que pueden segmentarse, es decir, se pueden cortar en pequeños segmentos. Y son justamente los que hemos venido viendo a lo largo de la materia, como los fonemas vocálicos y consonánticos, y, por supuesto, sus alófonos o las formas concretas en las que se realizan esos sonidos. Estos fonemas segmentales, es decir, que pueden segmentarse, carecen de significado por sí mismos. Por ejemplo, un fonema F, ese sonido, por sí mismo no tiene ningún significado, sino que cobra significado en la cadena hablada. Y además, como ya hemos visto, son estudiados por la fonología y la fonética. Otro tipo de fonemas o rasgos son los suprasegmentales. Son aquellos que no pueden segmentarse, por eso se llaman suprasegmentales. Es decir, operan o funcionan sobre los otros segmentos, ¿sí? Por eso suprasegmentales. Y actúan sobre más de uno de esos segmentos. Y son tres: el acento, el tono o entonación y la duración. Todo esto tiene que ver con justamente la cadena hablada y cómo el oído lo percibe en oleajes. Es el acento, la entonación que cada uno le pone a su discurso cuando lo enuncia. Por supuesto, estamos hablando de discursos orales. Esta rama de la lingüística, la que estudia los fonemas o rasgos suprasegmentales, se llama prosodia y estudia justamente estos rasgos, prosódicos. La unidad mínima de esta rama es el prosodema. Entonces, el acento, el tono y la duración van a ser prosodemas. La prosodia se puede definir como todo lo que crea la música y la métrica en los enunciados. Estos rasgos no son simplemente un adorno del lenguaje, sino que constituyen una parte fundamental en la interpretación semántica del discurso. Esto significa que la entonación que cada uno le dé a su enunciado, siempre oral, aporta también significado. El significado de lo que nosotros decimos no está solamente en las palabras, sino también en la forma en que decimos, enunciamos esas palabras. Esa es la entonación, el tono y el acento. Eso es lo que estudia la prosodia. Es percibido por el oyente como aquello que le da sentido al discurso. Por ejemplo, las preguntas, las exclamaciones, las afirmaciones, las pausas o silencios. Todo eso también le aporta significado a nuestro discurso. La prosodia y el estudio de los rasgos suprasegmentales tienen una función cohesiva e integradora, porque puede dividir el hilo fónico en distintas parcelas, en algunos suprasegmentos, de modo que el oyente pueda percibirlo como un oleaje. Uno no habla de manera monótona todo el tiempo, sino que le va dando altibajos al discurso. Todo esto puede dar información no solo lingüística, es decir, semántica, acerca del significado de lo que queremos decir, sino también paralingüística. Y esto tiene que ver con el estado de ánimo del hablante, la situación de enunciación, la afectividad. Por ejemplo, no usamos ni el mismo tono de voz, ni la misma entonación, ni el mismo acento cuando hablamos con un niño, por lo general, que cuando hablamos con una persona adulta. O también no hablamos de la misma manera cuando estamos tristes que cuando estamos contentos, ¿sí? Todo eso tiene que ver, esa información que nos dan los rasgos suprasegmentales. Bien, el primero de estos rasgos, dijimos, es el acento. Es un rasgo suprasegmental que recae sobre una sílaba de la cadena hablada y la destaca frente a otras que no están acentuadas. Como les dije yo recién, que recae sobre una sílaba de la cadena hablada. Si se fijan, en ese hilo de discurso, mi acento recayó en una, ¿sí? Eso es este rasgo suprasegmental. Les estoy haciendo hincapié en que el acento recae solo en una sílaba
de ese enunciado, porque será la más importante. El locutor quiere darle mayor énfasis, mayor importancia, justamente, a ese significado. Le da mayor intensidad a la sílaba, y esto significa mayor fuerza expiratoria, la pronuncio con más fuerza, mayor tensión en las cuerdas vocales, elevo el tono, lo digo un poco más alto, mayor prolongación en la articulación de los sonidos, es decir, a esa sílaba en particular le doy más duración, dura más que cualquiera de las otras sílabas de mi cadena hablada. La sílaba tónica es la más intensa y más larga que las demás, ¿sí? En una oración, no solo dentro de las palabras, sino que en un enunciado yo puedo intensificar una de las sílabas, si no hablo de manera monótona, por supuesto. No siempre esa sílaba se va a escribir con tilde, porque eso es el acento ortográfico, ¿sí? Acá tenemos que diferenciar. Esto es un acento de rasgo suprasegmental, ¿está? Los tipos de acento, y ahora vamos a ver cuáles son. La mayoría de las palabras posee una sílaba tónica y las otras son sílabas átonas, es decir, sin tono. Algunos monosílabos pueden considerarse palabras átonas, por ejemplo, no. Hay palabras que poseen un acento principal y otro secundario, por lo general los adverbios terminados en mente. Lamentablemente. El acento diacrítico es una tilde que sirve para distinguir pares de palabras, que suelen ser monosilábicas. Una es tónica y la otra es átona, por eso se distingue con tilde. Palabras que pueden llegar a ser ambiguas en la escritura, las escribimos con tilde para que no se confundan con otra palabra. De la preposición y de, que yo te dé algo, el verbo. El de verbo va con tilde. El, cuando es pronombre, va con tilde. El, cuando es artículo, va sin tilde. Él se peina, va con tilde. Va sin tilde. De saber, el verbo saber, va con tilde. Eso es el acento diacrítico, para distinguirlo de otra palabra, de otro monosílabo, para que no se confunda. Lo mismo el sí condicional, si yo fuera, ese va sin tilde, pero el sí de afirmación va con tilde. Fíjense que son todos pares de palabras que pueden resultar ambiguas en la cadena escrita. Estamos acá en la cadena escrita. Otro es el acento prosódico, y este es el que nos interesa especialmente, porque lo vamos a estudiar desde la prosodia, desde la fonética y la fonología. Y es justamente esto que les decía, es el relieve o los oleajes que le damos a nuestro discurso cuando hablamos, por supuesto, en la oralidad, mediante el cual se destaca una sílaba dentro de la cadena hablada. A veces se indica con tilde o acento ortográfico, si fuera el caso de la escritura. Por ejemplo, una marca sobre la vocal. Eso depende de las reglas de acentuación que dividen a las palabras en las agudas, graves, esdrújulas. Esas son reglas de acentuación cuando escribimos ese discurso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el relieve del discurso oral. Si lo escribimos, algunas van a llevar tilde y otras no. El segundo de los rasgos suprasegmentales, es la entonación. Al hablar, nuestro tono de voz no es constante, cambia con subidas y bajadas para expresar información, es decir, para aportar significado, porque no es lo mismo enunciar, es decir, afirmar, que preguntar, que exclamar, que apelar. ¿Sí? Son distintos actos de habla y cada uno lleva una entonación distinta. Por ejemplo, fíjense, un enunciado de tipo afirmativo. Hoy está lloviendo. Pero si lo pongo lo mismo en forma de pregunta, la entonación es distinta. ¿Hoy está lloviendo? Lo mismo si exclamo. Hoy está lloviendo. ¿Sí? Son tres formas de decir exactamente las mismas palabras y los mismos fonemas, pero lo único que cambia es la entonación, es decir, el relieve que le damos a ese enunciado. Lo que en la lengua escrita se expresa por medio de signos gráficos auxiliares, por ejemplo, a través de las comas, a través de los signos de interrogación, signos de exclamación o un signo de tipo
punto, o coma, punto y coma, dos puntos, lo que sea. Esos son signos auxiliares que usamos justamente en la escritura. Ahora, en la oralidad lo reemplazamos por una entonación distinta a cada tipo de oración que estamos enunciando en nuestra cadena hablada. La unidad de esta disciplina de la prosodema y especialmente del estudio de la entonación es el tonema, que viene de tono. Cada subida o mantenimiento del tono o bajada es un tonema y por supuesto se reconocen tres. Uno ascendente, uno horizontal, se mantiene el tono, y uno descendente, cuando llego al silencio, ¿sí? El tonema es la unidad de medida de la entonación. Los grupos fónicos y las pausas. Nosotros no hablamos sin pausas. Siempre que producimos un enunciado, hacemos dos tipos de pausa. Unas largas y otras breves. No, vino conmigo, no vino conmigo. ¿Sí? Ahí hay pequeñas pausas que separan a las palabras, pero cuando yo dije no, vino conmigo, hice una pausa un poquitito más larga, que en la escritura se traduce con una coma. Y fíjense que cambia totalmente el significado. Las pausas cortas sirven para separar cláusulas o sintagmas del resto de un enunciado y no se usan para respirar. Esto de las cláusulas y los sintagmas lo van a estudiar especialmente en sintaxis, pero serían las partes de las oraciones que conforman el discurso hablado. Las cláusulas largas sí se usan para respirar y separan las oraciones. Por ejemplo, cuando ponemos un punto. Cada una de estas pausas, sea breve o larga, separan a los grupos fónicos, es decir, a esas cláusulas o enunciados. Téngase en cuenta que no emitimos sílabas aisladas, y esto lo hemos hablado en otras clases, sino que varias sílabas pueden formar una unidad fónica superior. Bueno, hay distintos tipos de oraciones. Las oraciones enunciativas, las que tienen un solo grupo fónico, es decir, una sola cláusula o un solo enunciado, tienen tres tipos de tonemas muy simples, que es el tonema ascendente, el horizontal y el descendente. Cuando el enunciado u oración consta de un solo grupo fónico, su esquema es este, es lo que ustedes ven ahí en el dibujo. El tonema sube, se mantiene horizontal y finalmente baja, lo cual es el silencio. Por ejemplo, en el enunciado nos vamos al río. Es un enunciado simple con un tonema que se mantiene, que es un tonema horizontal. Y este sería el gráfico que usamos como para justamente dibujar cómo sería el oleaje o la entonación que le damos a ese discurso. El discurso parte del silencio a nos vamos al río y otra vez el silencio. Entonces, el tonema asciende, luego se mantiene horizontal y luego decae. Otro tipo de oraciones enunciativas son las que tienen dos grupos fónicos. El primero acaba en un tonema ascendente y el segundo descendente. Por ejemplo, cuando estuvimos en Mar del Plata, fuimos a la playa. Si se fijan, antes de la coma, yo dije Mar del Plata y luego bajé otra vez el tonema. Son dos grupos fónicos o dos cláusulas o dos enunciados, ¿sí? Entonces, acá el esquema es distinto. Tenemos dos esquemitas, dos dibujos para los dos tonemas que nos pueden ilustrar cómo sería la entonación de esta oración. Otro tipo de oraciones enunciativas son las que tienen varias enumeraciones. Entonces, todas van con un tonema descendente, excepto la que se encuentra delante de la conjunción y o u, que lo tiene ascendente. Por ejemplo, el nene compró chocolates, chupetines, caramelos y unos chicles. Si se fijan, fue muy sutil, pero en unos chicles ascendí, después de caramelos, ascendí el tono y luego lo bajé. Y unos chicles, ¿sí? Ahí vuelve a bajar el tono. Si ven que son 5 tonemas distintos.
porque es una enunciación de una cosa tras de la otra. Es una enumeración, quise decir, me salió enunciación. Otro tipo de oraciones son las subordinadas o aquellas que llevan explicaciones. Y esto es cuando dentro de la oración principal incluimos una cláusula subordinada explicativa. Repito, esto lo van a ver bien en sintaxis. Entonces, el elemento insertado mantiene un tonema horizontal, pero la primera parte de la oración se queda en suspenso y luego se retoma. Los trabajadores que estaban en huelga salieron a la calle. Si se fijan, yo desciendo y dejo horizontal el tono de esa subordinada. La subordinada es que estaban en huelga, ¿sí? La oración completa es los trabajadores que estaban en huelga salieron a la calle. Yo en los trabajadores subo un poco el tono, el tonema es ascendente, luego se mantiene horizontal, en realidad baja un poco, y luego es el tonema de la oración simple, salieron a la calle, ¿sí? Otro tipo de oraciones, y que tienen otro tonema y otro dibujo, digamos, distinto, son las oraciones interrogativas. La estructura de este tipo de oraciones va a depender de si llevan, el pronombre interrogativo o no. Entonces, las que tienen el pronombre interrogativo, recordemos cómo, qué, quién, cuándo, dónde, etc., tienen un tonema ascendente muy elevado al principio y luego descienden. ¿Y a qué hora estamos llegando? Si se fijan, la entonación más fuerte y especialmente el acento se lo puse en el qué. Ese es el pronombre interrogativo. Entonces, ahí asciende la entonación y luego decae. Las que no tienen pronombre interrogativo. Cuando el pronombre en cuestión, cuando el pronombre en cuestión no se encuentra, la entonación es ascendente al final. ¿Vamos al cine hoy? Si se fijan, el hoy lo pronuncia un poquito más elevado. Ahí sería un tonema ascendente. Otras son las interrogativas disyuntivas, es decir, las que presentan dos opciones. En este caso, la primera es ascendente y la segunda es descendente. ¿Vienen al partido o se quedan en casa? Al partido elevé el tono, elevé la entonación. Por eso ese tonema es ascendente y luego se retoma y baja. Otras son las oraciones exclamativas. Este tipo de oraciones tienen una fuerte subida al principio, son como las interrogativas con el pronombre interrogativo justamente, y de ahí todo es descenso. Es el mismo esquema de las anteriores. Mirá cómo se inundó la calle. Ese mirá tiene más fuerza exclamativa, ¿sí? Entonces ahí estaría el tonema ascendente y luego decae hasta el silencio. Las oraciones exhortativas o las apelativas, las que usamos para dar órdenes o mandar. El esquema es igual al de las oraciones exclamativas. Lavate las manos ya mismo. Si se fijan, ahí el acento o la mayor entonación se la puse a la primera parte del enunciado, que es lavate las manos ya mismo. Luego decae, otra vez asciende y luego decae. Vayan fijándose bien cómo es el dibujito del tonema. Bueno, eso en cuanto a la entonación. Ahora, vamos a ver el tercero de los rasgos, que es la duración o cantidad. Se trata del mantenimiento por más o menos tiempo de una determinada configuración articulatoria. Esto es, como ustedes ya saben, una sílaba. Es decir, que una sílaba en nuestra cadena hablada va a tener más duración y también va a tener más acento, lo que decíamos en el primero de los rasgos. Va a tener más duración o longitud que otras sílabas, porque yo, que soy el enunciador, quiero ponerle el acento, quiero hacer hincapié o quiero que resalte esa sílaba, porque, repito, construye significado a mi enunciado.
Esto va a depender de la acentuación y de la intensidad que el hablante le quiera dar, por supuesto. Solemos transcribirlo en la conversación informal, en mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o en cualquier chat, con la multiplicación de la vocal. Eso es una forma de transcribir gráficamente cómo lo diríamos. Por ejemplo, no me digas. Ese no lo transcribimos con muchas O, porque estamos obviamente actuando con sorpresa. ¿Sí ven? ¿A mí me querés cobrar eso? Acá tenemos una oración de tipo interrogativa, pero además estamos haciendo hincapié en el pronombre personal mi. ¿Sí? Tiene un significado. Bueno, y uno de los ejemplos que ustedes quizás lo han visto en meme es, mamá, cortaste toda la luz. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se produce la duración, como Ricardo Ford le da más duración a la sílaba los. ¿Sí? Es una sílaba, que es la luz, por supuesto. Pero fíjense que en el meme, y de hecho cuando se replica de manera irónica y graciosa, ese audio de Ford, siempre se replican las vocales, la O. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se produce la duración y cómo la duración es también otro de los rasgos suprasegmentales que nos aportan significado al discurso. Esto es lo importante, que tengamos en cuenta que estos tres rasgos, tres tipos de rasgos suprasegmentales, como el tono, la entonación y, el acento, la entonación y la duración, que es lo que nos da el relieve a nuestro enunciado oral, a nuestra habla, también aportan significado. Eso es lo más importante. Bueno, espero que se haya entendido. Saludos.